Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Nuevamente nos encontramos en la época más espeluznante del año, por lo tanto es momento de hacer nuestra ya tradicional y ansiada colaboración de Halloween. Todos los artistas que participaron este año hicieron un trabajo escalofriantemente fantástico, así que los invito a pasarse por sus canales después de ver este video. Y ahora la pregunta de siempre, ¿qué hacer para este año? Creo que en esta ocasión me fue más difícil escoger un proyecto, ya que por alguna razón pensé que tener muchas opciones era buena idea. No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Ya regresé, Pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto, está muy extremo. Empecé a confundirme yo sola entre una opción y otra y pasé mucho tiempo descartando las opciones hasta escoger la final. Y la ganadora fue una sugerencia que he tenido de un suscriptor desde hace ya un tiempo, que es una geisha vampiro. Pero debido a que los vampiros son europeos y las geishas japonesas, no quería hacer una mezcla de culturas inapropiada, así que investigué un poco sobre yokais para buscar la forma de adaptar el proyecto correctamente, y encontré uno que es vampírico llamado Nikusui, que literalmente se traduce como chupacarne. Y así supe de inmediato que este era el proyecto a realizar. Aquí les muestro mi boceto conceptual, en el cual buscaba que fuera una combinación entre antiguo y moderno, ya que hablamos de un ser antiguo en esta época, aunque al final el proyecto se tornó un poco más hacia lo tradicional. Y también cabe mencionar que no es tal cual una geisha ni una maiko, solo está inspirada en el maquillaje. Como base, esta vez decidí utilizar esta cabeza de Spectra Wondergeist junto con este cuerpo de la directora Bloodwood. Spectra es uno de mis moldes de cara favoritos, y me pareció perfecto utilizar su cabeza para este proyecto. Además, como quería que se viera como una mujer madura, tomé este cuerpo de hermana mayor al que le faltaba un brazo. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Igual que siempre, corté el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Para su cabello decidí utilizar mi estambre negro. Ayudándome de mi lapicera, corté tiras de aproximadamente la misma longitud y las separé para hacerlas más delgadas y reducir el riesgo de romper la cabeza. Una vez que separé todas las tiras, pinté el cuero cabelludo del mismo color y comencé a insertar el estambre en la cabeza igual que siempre, hasta rellenar los 10.000 agujeros restantes. Ya terminado, sujeté el cabello por dentro de la cabeza colocando pegamento universal y lo dejé secar completamente. Al día siguiente cepillé y planché su cabello en secciones hasta obtener este sedoso y brillante cabello negro. Ahora continuamos con el cuerpo. Como mencioné antes, a esta muñeca le faltaba un brazo, así que compré en la página de Cults un modelo 3D del cuerpo de hermana mayor de Monster High Generación 1 y le pedí a mi hermano que imprimiera el brazo faltante para mí, además de este par de manos de Gigi Grant por sus uñas largas, y así obtuvimos un cuerpo completo. Me gusta el cuerpo tal y como está, pero yo buscaba un look más provocativo, así que decidí agrandar el busto y los muslos. Primero preparé las superficies a modificar con una lija de grano grueso para mejorar el agarre. Mezclé un poco de arcilla epóxica y comencé a esculpir. Ya listo el busto, continué con los muslos. Hice ambas cosas al mismo tiempo porque tenía prisa, pero recomiendo hacerlo en secciones para no dañar lo que ya está listo en el proceso. Una vez curada la arcilla, tomé mi taladro y removí las imperfecciones en el plástico, además de las marcas y las bragas. Y con lijas y limas suavicé la transición de la arcilla al plástico. Y también lijé las marcas de soportes en las impresiones 3D. Una vez que terminé, retiré el polvo con agua y jabón. Ahora toca pintar el cuerpo. Ya que estamos hablando de un ser sobrenatural, me decidí por darle un color de piel completamente blanco, y para ello decidí utilizar aerosol.
pero ya que el acabado es brillante, apliqué encima barniz mate. En cámara se ve fácil, pero todavía estuve lijando varias zonas mientras pintaba, así que me tomó varios días. Pasando a sus brazos, aquí ya tengo las piezas armadas con sus articulaciones, pero había que modificar algunas cosas para que funcionaran. El freno del codo estaba muy abajo y no permitía a la articulación el movimiento completo, y los pivotes de las muñecas no entraban en los antebrazos, así que lijé ambas cosas con mi taladro. Pero justo aquí fue cuando empecé con tragedias, pues el pivote de la mano izquierda se rompió cuando intenté colocarlo. En ese momento pude reemplazarlo por otro, así que procedí a pintar todas las piezas. Y justo después el pivote de la otra mano también se rompió. Retiré el pedazo roto del antebrazo y justo después se rompió el pivote del codo izquierdo. Y ahí supe que había sido suficiente. Así que para facilitar las cosas decidí hurtar las manos de una verdadera Gigi y el antebrazo de una Néfera. Después buscaré la manera de usar esas piezas. Para continuar coloqué la cabeza en el cuerpo. Ya que el blanco de la cabeza es más amarillento que el del cuerpo, decidí rociarla con el mismo aerosol y encima coloqué 2 capas de Mr. Super Clear para comenzar el face-up. Y en efecto, empecé el face-up pero con una superficie tan lisa que hasta me sorprendí de que los colores dejaran algo de pigmento al principio. Hice mi mayor esfuerzo por pintar la cara en este estado, insistiéndole a los colores hasta el cansancio, e incluso sellé esta primera capa, pero por algún motivo el MC nunca dejó textura sobre el aerosol blanco. Así que eventualmente decidí despintar la cara y empezar de nuevo, esta vez dejando el blanco original de la cabeza. Un Nikusui, que como mencioné al principio del video, se traduce como chupacarne, es un yokai vampírico que caza de noche en caminos de montaña, de forma muy específica entre las prefecturas de Mie y Wakayama. Tienden a aparecer bajo la forma de mujeres jóvenes y hermosas de unos 18 o 19 años. Usualmente suelen alimentarse de carne humana. Cazan a hombres jóvenes que viajan solos a la luz de una linterna. Surgen de la oscuridad y comienzan a coquetear. Piden a sus presas que les presten la linterna. Cuando se acercan lo suficiente, apagan la luz. Luego, en la oscuridad total, muerden a sus víctimas y les chupan la carne, dejándoles solo la piel y huesos. En otras ocasiones, los Nikusui se acercan a hombres solitarios en sus dormitorios. Usan la intimidad para seducir y debilitar a sus presas. De esta forma, pueden chupar la carne de sus presas a su antojo. Los cuentos sobre Nikusui son cuentos con moraleja que advierten a los jóvenes que se mantengan alejados de las mujeres desconocidas. Una mujer hermosa podía apagar el fuego de un hombre, drenándole su dinero y distrayéndolo de asuntos más importantes. De forma menos metafórica, se creía que el exceso de intimidad drenaba la virilidad del hombre, dejándolo débil y ansioso. Por lo tanto, la promiscuidad estaba mal vista no solo por costumbres sociales, sino también por razones de salud. Los Nikusui representan los peligros de los jóvenes que se entregan excesivamente a su lujuria. Para protegerse del Nikusui, los aldeanos que viven cerca de la frontera entre las prefecturas de Mie y Wakayama evitan caminar de noche sin una fuente de luz adicional. Quienes deben viajar por las montañas de noche se protegen preparando linternas de repuesto y brasas encendidas. Si un Nikusui les roba la linterna, pueden lanzarle brasas para mantenerlos alejados. Una leyenda cuenta que un cazador llamado Genso cazaba a altas horas de la noche en el monte Hatenashi. De repente, una hermosa joven de unos 18 o 19 años apareció ante él y rió con un inquietante jojo. Aunque era de noche, no llevaba linterna. La joven le pidió a Genso que le prestara su luz. Genso tenía un mal presentimiento sobre ella. Llevaba una bala bendita con una oración al Buda Amida grabada. Cargó la bala en su rifle y amenazó a la joven. Ella huyó en la oscuridad mientras Genso continuaba su camino. Poco después, un terrible monstruo de más de 6 metros de altura surgió de la oscuridad y se abalanzó sobre él.
Genso disparó su rifle con la bala sagrada contra el monstruo. El monstruo cayó y Genso pudo observar más de cerca su verdadera forma, un esqueleto blanco dentro de una bolsa suelta de piel sin carne en absoluto. Una vez terminado el face-off, rocié 2 capas de cada sellador. Ya seco, retiré la tela protectora del cabello y fuera de cámara le hice un peinado similar al de una geisha, pero con un toque más moderno. Y después pinté sus uñas utilizando un plumón posca de color rojo. Para su outfit decidí hacer un kimono estilo furisode, es decir, de manga larga, y un poco largo para que arrastre levemente. Así que hice estos patrones, no como los de un usual kimono, que suelen ser prácticamente rectángulos, sino que los adapté al cuerpo de la muñeca para evidenciar mejor su silueta. Además, dividí el patrón como blusa y falda para facilitar el proceso. Y para trabajar tomé esta tela brocada y popelina roja. Comencé cosiendo las 2 piezas de la espalda. Quemé el borde para evitar que se deshilache y planché el margen de costura para aplanar la zona, siguiendo estos pasos para todo el proceso. Ya hecho, uní las 2 piezas frontales por los hombros y después las mangas. Ahora pasamos con el forro de las mangas, que primero uní por la parte interna, dejando el hueco del brazo libre, y después cerré como una bolsa dejando los huecos de las manos. Ya listo, hice unos pequeños cortes para facilitar el acomodo. Saqué toda la manga por el hueco de la axila, la acomodé en su lugar y la planché. Y luego de admirar el resultado un rato, procedí con la otra manga. Ya con ambas mangas listas, cosí la orilla de los puños. Después traté de acomodar la pieza de manera que pudiera coser los laterales. Y ya hecho, caí en la cuenta de que había que pasar toda la manga por el agujero de la axila. Afortunadamente, nada se dañó en el proceso. Luego planché 2 trozos de ambas telas por la mitad y los cosí para hacer el cuello. Después repetí la pieza de la blusa para hacer el forro y lo uní por la orilla inferior. Y por último lo cerré con costura invisible por el cuello y planché toda la pieza. Y este fue el resultado. Para la falda nuevamente uní las 2 piezas traseras entre sí, seguidas de las 2 piezas frontales. Después repetí el mismo proceso con el forro y uní ambas piezas por toda la orilla, dejando abierta la cintura. Ya hecho, le di la vuelta a la pieza, la planché para darle forma y cerré el agujero de la cintura con costura invisible. Y así el kimono quedó listo. Para continuar, tracé en Adobe Illustrator un patrón de flores y lo corté en vinil textil dorado con mi plotter de corte. Ya que estuvo cortado, depilé todos los pétalos por el resto de la eternidad. 2000 años más tarde. Pasada esa eternidad, decidí utilizar solo uno de los 2 cortes, ya que parecía ser suficiente, y decidí plancharlo sobre este listón dorado para dar un efecto de brocado similar al kimono. Desafortunadamente, esta fue otra tragedia, pues no pensé que el listón encogería y el vinil se frunciría. Así que depilé la segunda pieza y la planché sobre tela café. Posteriormente corté 2 tiras de fieltro para cubrirlas con el corte de vinil y formar el obi. Además, añadí 2 trozos de tafeta azul para el obiage. Decidí coserlo directamente en la muñeca para que no se mueva y añadí el obijime con cola de rata roja. Y este fue el resultado. Ahora, para sus tabi tomé este trozo de licra blanca y corté 2 rectángulos. Cosí ambos rectángulos en la silueta de los pies, pero sin llegar a coser las plantas. Luego les di la vuelta y los volví a colocar en mi maniquí para hacer una pequeña incisión en la parte superior y coser toda la bastilla. Y finalmente los coloqué y pegué el resto de las piezas en las plantas de los pies de la muñeca. Además, decidí hacerle un fundoshi, que es la prenda interior tradicional japonesa. Para sus zapatos, mi hermano me imprimió este par de plataformas que también descargué de Cults, pero aunque decían ser de Monster High, la escala no era correcta y la curvatura del pie no coincidía con la muñeca,
así que nuevamente tomé mi arcilla epóxica y engrosé las suelas. Y como me sobró mucha arcilla, aproveché y tapé los agujeros de las figuras de Pokémon que me falta mostrarles en el canal. Una vez curada la arcilla, verifiqué que el pie coincidiera, y así fue, pero ahora se veían demasiado grandes. Pero decidí añadir algún tipo de decoración más adelante. Lijé ambas plataformas para suavizar la transición con la resina y aplanar. Luego marqué hasta dónde llegaban los talones e hice un hueco con ayuda de mi taladro, además de formar un pico en la parte de atrás. Un elemento de diseño curioso, pero me gustó. Luego marqué dónde iría sujetada la correa e hice un agujero, aunque al final no lo utilicé. Mezclé pintura de color café oscuro y pinté ambas plataformas para que pareciera que son de madera. Tomé cola de rata roja y la coloqué como correas junto con hilo dorado, pero al final fue más fácil pegar las plataformas directo en los pies y las correas encima para evitar que se muevan. Para decorar su cabello decidí hacer un par de kanzashi u horquillas japonesas. Tomé 2 palillos de dientes y corté una de las puntas. Luego lijé las zonas donde hice los cortes y las otras puntas para mejorar la estética. Pinté ambos palillos con mi posca rojo y la punta chata con dorado para simular metal. Después cambié de opinión y volví a pintar los palillos con Sharpie porque el rojo se veía más intenso. Tomé varias piezas de bisutería y después de hacer varias pruebas, con la magia de la edición les muestro cómo quedaron. Tomé estas 2 gotas de cristal que me hicieron pensar en gotas de sangre, y la flor roja era del tamaño perfecto. Y sujeté la cadena con resina UV. Además, tomé este tubo curveado metálico que conservé de una liga para el pelo rota, y también lo coloqué en su cabello. Como toque final, tomé un poco de esta resina amarilla que tengo guardada y la mezclé con una gota de pigmento rojo, además de un poco de azul para oscurecer levemente el color. Y con ayuda de un palillo la coloqué en su barbilla y su busto, para posteriormente curarla con mi lámpara UV. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra Nikusui está terminada. Esta vez, en lugar de darle un nombre, decidí darle un título, algo así como la forma en que la llamaría una aldea antigua a la que aceche, y ese fue Higanbana Hime, siendo Higanbana la flor araña roja o Amaryllis en racimo, conocida como flor de la muerte, y Hime, que se traduce como princesa. De verdad que este proyecto fue toda una montaña rusa. Muchas cosas salieron mal en el primer intento y tuve mucha frustración, porque nunca antes me había pasado algo así, pero cada que terminaba algo que salía bien, me motivaba mucho a seguir adelante y terminar el proyecto. Y realmente valió la pena, porque esta dama se volvió una de mis muñecas favoritas hasta ahora. No puedo decir cuál es mi parte favorita, pero me encanta lo letal y elegante que se ve al mismo tiempo. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre Higanbana Hime? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que los invito a visitar los canales de Delightful, Electric Bunny VT, Enchanterium, H. Ali Crafts, Hexchen, I Could Do That DIY, Jackie O y Stefoodle. Todos sus proyectos están espectaculares, así que vayan a darles mucho amor.
Estoy muy contenta de haber sido parte de esta colaboración un año más. Me motiva mucho tener la oportunidad de trabajar al lado de mis ídolos y de compañeros que he ido conociendo a lo largo de estos años, y espero que podamos seguir trabajando juntos en el futuro. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que pasen un feliz Halloween y Día de Muertos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.